Piali, nena toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 11ª casilla de la 13ª. El Tonali Matlaclihuan C. Tochtli, 11 conejo. Y bueno, este conejo es muy simpático y trae muchas cosas alrededor de él. Y quiero decirles que esta coordenada es del rumbo del sur. Ese lugar es el favorito de la familia de Huitzilopochtli. El color es el amarillo. Recuerden que Huitzilopochtli es hijo de Tlaloc y de Coatlicue y que él viene a establecer un nuevo orden para la cosmovisión y también en la mitología y en la vida de los pueblos mexica. Y bueno, pues Huitzilopochtli nos habla de fortalecernos en nuestra voluntad, porque la voluntad la tenemos todos los seres humanos, pero vamos a fortalecerla con entusiasmo, con pasión por la vida, con determinación y con mucho valor para levantarnos cada vez que la vida nos dé algo y nos mande a la lona. Bueno, recuerden que solamente así es como aprendemos muchas veces. Dicen, aprende más el que se equivoca que el que nunca. Yo creo que todos vamos aprendiendo si observamos de los demás. Hablábamos en la coordenada Matlacli Mazat de la importancia de observarnos como espejos en cada persona que está a nuestro alrededor. Bueno, si hacemos eso, no es necesario que nos caigamos, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo de la experiencia de los demás. Por ahí hay un dicho que no me gusta para nada, porque dice nadie escarmienta en cabeza ajena, y yo creo que eso es mentira. Sí podemos escarmentar en cabeza ajena si somos capaces de observar detenidamente con el corazón, con nuestro intelecto y, bueno, pues así iremos creciendo y avanzando, haciendo comunidad sobre todo. Los demás están aquí para ser nuestros espejos. ¿Y quién viene? ¿O qué númenes vamos a poner dentro de nosotros? Porque ir por la vida con entusiasmo es traer al Dios adentro. Eso significa entusiasmo. Bueno, pues qué númenes vamos a traer adentro en este Matlaclihuan Setochtli. Primero que nada en el numeral al señor Chalmecatecutli. Él es un colaborador de Mictlantecutli y Mictecacihuatl. Está ahí en ese espacio del Mictlán. El Mictlán es uno de los espacios contenidos en ese ultramundo al que vamos cuando entramos al estado de muerte. Y dependiendo de cómo entremos a ese estado, es el lugar que nos corresponde. Y Chalmecatecutli está ahí muy pendiente para decirnos, suponiendo que el estado de muerte te llega a ti mientras nadabas o porque fuiste alcanzado por un rayo, porque andabas en el campo y había la tormenta, o también porque padeciste una enfermedad relacionada con acumulación de agua, te hinchaste por acumulación de líquido, bueno, todo lo que tiene que ver con el líquido, con el agua, y que Tlaloc sabemos que es esta agua que nos contiene y que tiene su dualidad chalchutlicue, bueno, si este estado de muerte te llega por esas razones, tú vas a ir al Tlalocan. Y oh, qué bendición, porque el Tlalocan es un lugar húmedo, cargado de vitalidad. Sí, porque hay un mito que dice que un hombre llegó con un palo seco, lo enterró, inmediatamente recobró vida, se puso así lleno de flores y de verdor. También hay otra historia muy interesante que relata la vida de un hombre que estaba pues triste porque se daba cuenta que en su comunidad ya las personas no querían sembrar, ya no había cosechas, ya no procuraban la tierra. Entonces él se fue a la montaña a hacer una ritualidad y escuchó una corriente de agua. Se acercó y se acercó y se dio cuenta que era un pasaje. Entró y llegó al Tlalocan. Y los señores del Tlalocan, o sea, Tlaloc y Chalchutlicue, Tlalocan Tata, Tlalocan Nana, le enseñaron a cultivar, a sembrar. Bueno, primero es sembrar, cultivar y luego a cosechar. Y aprovechar la naturaleza con medida y con amor, porque eso es muy importante. Pensamos que la naturaleza somos dueñas de ellas y abusamos. No dejamos descansar la tierra. Ahorita, por ejemplo, estamos en un proceso de dejar descansar la tierra y de aprovechar todo eso que ya trabajamos, que ya hicimos con ella y que generó nuestro alimento. Bueno, pues él aprende todo eso y después lo regresan a su espacio-tiempo, al estado de vida, para que él pueda compartir con su comunidad las grandezas y los saberes sagrados que ahí obtuvo. Y, oh sorpresa, el tiempo no transcurrió por él. Cuando regresó al estado de vida, seguía siendo el mismo joven inquieto que fue en busca de saberes. Bueno, y si el estado de muerte te llega
Cuando aún no has comido nada, los tzotziles dicen, si no has probado maíz, es decir, si eres un nene recién nacido, entonces vas a ir a un lugar en donde hay un gran árbol que es un árbol nodriza, tiene muchos senos que te alimentan. Ese lugar es maravilloso y ahí también van los inocentes. Si fuiste guerrera, en una lucha estuviste, a lo mejor ahí te alcanzó el estado de muerte, o moriste en el parto porque diste la vida y todo tu tona a tu ser, a tu hijo, a otro ser que es tu hijo, bueno, pues entonces vas a ir a acompañar al sol cuando fíjate, si fuiste un guerrero y el estado de muerte te encontró en combate, vas a acompañar al sol cuando nace hasta su cenit. Y si fuiste una mujer, un principio femenino que dio su vida por otro ser, entonces vas a acompañarlo del cenit hasta que viaja otra vez al Mictlán, a donde lleva un poco de calor. Y hay mucho más sobre esto, pero ahorita es lo que te voy a compartir. Y, bueno, ¿y cómo me podrás preguntar? Y entonces, ¿cuándo vamos al Mictlán? Cuando llegamos al estado de muerte, así simplemente porque ya se acabó nuestro estado de vida y a lo mejor durmiendo entramos a ese lugar, al Mictlán, de silencio, de descanso, de reposo. Para nuestra cosmovisión, para nuestros pueblos, el estado de muerte es parte del estado de vida. Ahí se gesta la vida. Por eso las mujeres se entiende que ese útero que tienen es como un Mictlán, porque ahí se gesta la vida. Bueno, pues este señor, Chalmecatecutli, viene acompañado de un ave que es muy alegadora a las mañanas, se despierta, abre sus alas, surca los cielos y tiene unas plumas rojas, la guacamaya roja, Alot. ¿Y quién viene en el signo Tochtli? La señora Meyahual, ella misma es el maguey que nos nutre, que nos da su savia, que nos da ese líquido maravilloso que es el agua miel, que es muy nutritivo y que además restaura la flora intestinal y que se lo dan a los bebés recién nacidos porque de verdad es un gran alimento. Y ya después Pacteca, actualidad de Meyahual, nos enseñó a trabajar la medicina, ponerle ciertas hierbitas y alcanzar muchos grados alterados de conciencia, tantos como conejos hay. Por eso la señora Meyahual es la madre de los 400 conejos. Cada conejo representa una manera de ser, una manera de estar embriagado, pero embriagado no que estés perdido en la torpeza, no, te puedes embriagar de poesía, te puedes embriagar de arte, de música, de palabra florida, de energía para salir al combate. Una ebriedad sin sentido te lleva finalmente a un extravío triste, pero que lo puedes resignificar. Uno puede tener un diálogo con aquello que le embriaga, porque a veces estar embriagado, por ejemplo, de poesía, ya no quiere, a mí me pasa, cuando yo me pongo a leer poesía, yo no quiero que nadie me hable, se me olvida comer, y si estoy en un proceso creativo, más, todo lo de afuera no existe, y bueno, caigo en una embriaguez que sí, me mete en un estado alterado de conciencia que me encanta. Bueno, me mete en un estado alterado de conciencia que me encanta, pero que debo de tener cuidado porque no puedo perderme o aislarme de este mundo maravilloso con el que tengo que compartir. ¿Y quién es el señor de la noche que acompaña? Istli, ese que tiene una patita aquí y allá. O sea que hoy podemos estar transitando del estado de vida al estado de muerte, porque cada vez que nosotros soñamos, entramos en ese flujo, en ese flow, en ese espacio donde el señor Mictlantecutli, Mitecacigual y hoy Chalmecatecutli nos acompañan y nos hacen despertar, nos ponen esa luz de Tecpat en la conciencia. Así que nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Matlacli Juan C. Tochtli, el conejito tlachiquero, ese que representa la intuición, la introspección, la reflexión a otro nivel desde un estado de embriaguez. Soy también a veces reposo y pausa antes de continuar, porque así es como trabajo todo esto que me habita, toda esta divinidad está en mí. Hoy yo mismo soy todos ellos, el gusto por la vida, el estado inconsciente en donde me reencuentro conmigo mismo. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, recuerda darme un like, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac
no te abandona. Quiero mandar un fuerte abrazo a una nena que es Matlacliwan Se Tochtli y que yo sé que se inquieta como un conejo. Malina, te quiero mucho. Y a todos mis amigos que son conejos, que son inquietos, creativos, se vale ser así, sean auténticos, sean ustedes y compártanos de ese pulque maravilloso para que también nosotros despertemos esa luz en nuestra conciencia y nos volvamos floridos. Flor y canto tenemos que hacer. Bueno, pues ya me voy porque me voy a hacer una tortita de bacalao. Digo, estamos también en las fiestas judío-cristianas y se vale. ¡Timota!